El Aleph, por Jorge Luis Borges. La casa de Asterión. Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3:1. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni en el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. Único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres, como el filósofo. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo, que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14. Son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro, caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad,
porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. La otra muerte, por Jorge Luis Borges. Un par de años hará, he perdido la carta, Gannon me escribió de Gualeguaychú, anunciando el envío de una versión, acaso la primera española, del poema The Past, de Ralph Waldo Emerson, y agregando en una postdata que don Pedro Damián, de quien yo guardaría alguna memoria, había muerto noches pasadas de una congestión pulmonar. El hombre, arrasado por la fiebre, había revivido en su delirio la sangrienta jornada de Masoller. La noticia me pareció previsible y hasta convencional, porque don Pedro, a los 19 o 20 años, había seguido las banderas de Aparicio Saravia. La Revolución de 1904 lo tomó en una estancia de Río Negro o de Paysandú, donde trabajaba de peón. Pedro Damián era entrerriano, de Gualeguay, pero fue a donde fueron los amigos, tan animoso y tan ignorante como ellos. Combatió en algún entreverso y en la batalla última. Repatriado en 1905, retomó con humilde tenacidad las tareas de campo. Que yo sepa, no volvió a dejar su provincia. Los últimos 30 años los pasó en un puesto muy solo, a 1 o 2 leguas del Ñancay. En aquel desamparo yo conversé con él una tarde. Yo traté de conversar con él una tarde, hacia 1942. Era hombre taciturno, de pocas luces. El sonido y la furia de Masoller agotaban su historia. No me sorprendió que lo reviviera en la hora de su muerte. Supe que no vería más a Damián y quise recordarlo. Tan pobre es mi memoria visual, que solo recordé una fotografía que Gannon le tomó. El hecho nada tiene de singular si consideramos que al hombre lo vi a principios de 1942, una vez, y a la efigie muchísimas. Gannon me mandó esa fotografía. La he perdido y ya no la busco. Me daría miedo encontrarla. El segundo episodio se produjo en Montevideo, meses después. La fiebre y la agonía del entrerriano me sugirieron un relato fantástico sobre la derrota de Masoller. Emir Rodríguez Monegal, a quien referí el argumento, me dio unas líneas para el coronel Dionisio Tavares, que había hecho esa campaña. El coronel me recibió después de cenar. Desde un sillón de hamaca, en un patio, recordó con desorden y con amor los tiempos que fueron. Habló de municiones que no llegaron, y de caballadas rendidas, de hombres dormidos y terrosos tejiendo laberintos de marchas, de Saravia, que pudo haber entrado en Montevideo y que se desvió, porque el gaucho le teme a la ciudad, de hombres degollados hasta la nuca, de una guerra civil que me pareció menos la colisión de 2 ejércitos que el sueño de un matrero. Habló de Illescas, de Tupambaé, de Masoller. Lo hizo con periodos tan cabales y de un modo tan vívido que comprendí que muchas veces había referido esas mismas cosas y temí que detrás de sus palabras casi no quedaran recuerdos. En un respiro conseguí intercalar el nombre de Damián. ¿Damián? ¿Pedro Damián? Dijo el coronel. Ese sirvió conmigo. Un tapecito que le decían Daimán los muchachos. Inició una ruidosa carcajada y la cortó de golpe con fingida o veraz incomodidad. Con otra voz dijo que la guerra servía, como la mujer, para que se probaran los hombres, y que antes de entrar en batalla nadie sabía quién es. Alguien podía pensarse cobarde y ser un valiente, y asimismo al revés, como le ocurrió a ese pobre Damián, que se anduvo floreando en las pulperías con su divisa blanca y después flaqueó en Masoller. En algún tiroteo con los zumacos se portó como un hombre, pero otra cosa fue cuando los ejércitos se enfrentaron y empezó el cañoneo, y cada hombre sintió que 5000 hombres habían coaligado para matarlo. Pobre gurí, que se le había pasado bañando ovejas y que de pronto lo arrastró esa patriada. Absurdamente la versión de Tavares me avergonzó. Yo hubiera preferido que los hechos no ocurrieran así. Con el viejo Damián, entrevisto una tarde hace muchos años, yo había fabricado, sin proponérmelo, una suerte de ídolo. La versión de Tavares lo destrozaba.
Súbitamente comprendí la reserva y la obstinada soledad de Damián. No las había dictado la modestia, sino el bochorno. En vano me repetí que un hombre acosado por un acto de cobardía es más complejo y más interesante que un hombre meramente animoso. El gaucho Martín Fierro, pensé, es menos memorable que Lord Jim o que Razumov. Sí, pero Damián, como gaucho, tenía obligación de ser Martín Fierro, sobre todo ante gauchos orientales. En lo que Tavares dijo y no dijo percibí el agreste sabor de lo que se llamaba artiguismo. La conciencia, tal vez incontrovertible, de que el Uruguay es más elemental que nuestro país y por ende más bravo. Recuerdo que esa noche nos despedimos con exagerada efusión. En el invierno la falta de una o dos circunstancias para mi relato fantástico, que torpemente se obstinaba en no dar con su forma, hizo que yo volviera a la casa del coronel Tavares. Lo hallé con otro señor de edad, el doctor Juan Francisco Amaro, de Paysandú, que también había militado en la Revolución de Sarabia. Se habló previsiblemente de Masoyer. Amaro refirió unas anécdotas y después agregó con lentitud, como quien está pensando en voz alta. Hicimos noche en Santa Irene. Me acuerdo, y se nos incorporó alguna gente. Entre ellos un veterinario francés que murió la víspera de la acción y un mozo esquilador de Entre Ríos, un tal Pedro Damián. Lo interrumpí con acritud. Ya sé, le dije, el argentino que flaqueó ante las balas. Me detuve. Los dos me miraban perplejos. Usted se equivoca, señor, dijo al fin Amaro. Pedro Damián murió como querría morir cualquier hombre. Serían las 4 de la tarde. En la cumbre de la Cuchilla se había hecho fuerte la infantería colorada. Los nuestros la cargaron, a lanza. Damián iba en la punta, gritando, y una bala lo acertó en pleno pecho. Se paró en los estribos, concluyó el grito y rodó por tierra y quedó entre las patas de los caballos. Estaba muerto y la última carga de Masoyer le pasó por encima. Tan valiente, y no había cumplido 20 años. Hablaba, a no dudarlo, de otro Damián, pero algo me hizo preguntar qué gritaba el gurí. Malas palabras, dijo el coronel. ¿Qué es lo que se grita en las cargas? Puede ser, dijo Amaro, pero también gritó «¡Viva Urquiza!». Nos quedamos callados. Al fin el coronel murmuró: «No como si peleara en Masoyer, sino en Cagancha o India Muerta, hará un siglo». Agregó con sincera perplejidad: «Yo comandé esas tropas y juraría que es la primera vez que oigo hablar de un Damián». No pudimos lograr que lo recordara. En Buenos Aires el estupor que me produjo su olvido se repitió. Ante los 11 deleitables volúmenes de las obras de Emerson, en el sótano de la librería inglesa de Mitchell, encontré una tarde a Patricio Gannon. Le pregunté por su traducción de The Past. Dijo que no pensaba traducirlo, y que la literatura española era tan tediosa que hacía innecesario a Emerson. Le recordé que me había prometido esa versión en la misma carta en que me escribió la muerte de Damián. Preguntó quién era Damián. Se lo dije en vano. Con un principio de terror advertí que me oía con extrañeza y busqué amparo en una discusión literaria sobre los detractores de Emerson, poeta más complejo, más diestro y sin duda más singular que el desdichado Poe. Algunos hechos más debo registrar. En abril tuve carta del coronel Dionisio Tavares. Este ya no estaba ofuscado y ahora se acordaba muy bien del entrerrianito que hizo punta en la carga de Masoyer y que enterraron esa noche sus hombres al pie de la Cuchilla. En julio pasé por Guayaleguaychú. No di con el rancho de Damián, de quien ya nadie se acordaba. Quise interrogar al puestero Diego Avaroa, que lo vio morir. Este había fallecido antes del invierno. Quise traer a la memoria los rasgos de Damián. Meses después, hojeando unos álbumes, comprobé que el rostro sombrío que yo había conseguido evocar era el del célebre tenor Tamberlik, en el papel de Otelo. Paso ahora a las conjeturas. La más fácil, pero también la menos satisfactoria, postula dos Damianes. El cobarde, que murió en Entre Ríos hacia 1946. El valiente, que murió en Masoyer en 1904. Su defecto reside en no explicar lo realmente enigmático. Los curiosos vaivenes de la memoria del coronel Tavares. El olvido que anula en tan poco tiempo la imagen y hasta el nombre del que volvió. No acepto. No quiero aceptar una conjetura más simple, la de haber yo soñado al primero. Más curiosa es la conjetura sobrenatural que ideó Ulrike von Kühlmann.
Pedro Damián, decía Ulrique, pereció en la batalla y en la hora de su muerte suplicó a Dios que lo hiciera volver a Entre Ríos. Dios vaciló un segundo antes de otorgar esa gracia, y quien la había pedido ya estaba muerto, y algunos hombres lo habían visto caer. Dios, que no puede cambiar el pasado, pero sí las imágenes del pasado, cambió la imagen de la muerte en la de un desfallecimiento, y la sombra del entrerriano volvió a su tierra. Volvió, pero debemos recordar su condición de sombra. Vivió en la soledad, sin una mujer, sin amigos. Todo lo amó y lo poseyó, pero desde lejos, como del otro lado de un cristal. Murió, y su tenue imagen se perdió como el agua en el agua. Esa conjetura es errónea, pero hubiera debido sugerirme la verdadera, la que hoy creo la verdadera, que a la vez es más simple y más inaudita. De un modo casi mágico, la descubrí en el Tratado de Omnipotentia de Pierre Damiani, a cuyo estudio me llevaron 2 versos del canto 21 del Paradiso que plantean precisamente un problema de identidad. En el 5º capítulo de aquel tratado, Pierre Damiani sostiene contra Aristóteles y contra Fradegario de Tours que Dios puede efectuar que no haya sino sido lo que alguna vez fue. Leí esas viejas discusiones teológicas y empecé a comprender la trágica historia de don Pedro Damián. La adivino así. Damián se portó como un cobarde en el campo de Masoller y dedicó la vida a corregir esa bochornosa flaqueza. Volvió a Entre Ríos. No alzó la mano a ningún hombre, no marcó a nadie, no buscó fama de valiente, pero en los campos de Ñancay se hizo duro, lidiando con el monte y la hacienda chúcara. Fue preparando, sin duda, sin saberlo, el milagro. Pensó con lo más hondo, si el destino me trae otra batalla, yo sabré merecerla. Durante 40 años la aguardó con oscura esperanza, y el destino al fin se la trajo, en la hora de su muerte. La trajo en forma de delirio, pero ya los griegos sabían que somos las sombras de un sueño. En la agonía revivió su batalla y se condujo como un hombre, y encabezó la carga final, y una bala lo acertó en pleno pecho. Así, en 1946, por obra de una larga pasión, Pedro Damián murió en la derrota de Masoller, que ocurrió entre el invierno y la primavera de 1904. En la Suma Teológica se niega que Dios pueda hacer que lo pasado no haya sido, pero nada se dice de la intrincada concatenación de causas y efectos, que es tan vasta y tan íntima que acaso no cabría anular un solo hecho remoto, por insignificante que fuera, sin invalidar el presente. Modificar el pasado no es modificar un solo hecho, es anular sus consecuencias, que tienden a ser infinitas. Dicho sea con otras palabras, es crear 2 historias universales. En la primera, digamos, Pedro Damián murió en Entre Ríos en 1946. En la segunda, en Masoller, en 1904. Esta es la que vivimos ahora, pero la supresión de aquella no fue inmediata y produjo las incoherencias que he referido. En el coronel Dionisio Tavares se cumplieron las diversas etapas. Al principio recordó que Damián obró como un cobarde, luego lo olvidó totalmente, luego recordó su impetuosa muerte. No menos corroborativo es el caso del puestero Avaroa. Este murió, lo entiendo, porque tenía demasiadas memorias de don Pedro Damián. En cuanto a mí, entiendo no correr un peligro análogo. He adivinado y registrado un proceso no accesible a los hombres, una suerte de escándalo de la razón, pero algunas circunstancias mitigan ese privilegio temible. Por lo pronto, no estoy seguro de haber escrito siempre la verdad. Sospecho que en mi relato hay falsos recuerdos. Sospecho que Pedro Damián, si existió, no se llamó Pedro Damián, y que yo lo recuerdo bajo ese nombre para creer algún día que su historia me fue sugerida por los argumentos de Pierre Damiani. Algo parecido acontece con el poema que mencioné en el primer párrafo y que versa sobre la irrevocabilidad del pasado. Hacia 1951, creeré haber fabricado un cuento fantástico y habré historiado un hecho real. También el inocente Virgilio, hará 2000 años, creyó anunciar el nacimiento de un hombre y vaticinaba el de Dios. Pobre Damián. La muerte lo llevó a los 20 años en una triste guerra ignorada y en una batalla casera, pero consiguió lo que anhelaba su corazón y tardó mucho en conseguirlo, y acaso no hay mayores felicidades. Deutsches Requiem, por Jorge Luis Borges. Aunque él me quitare la vida, en él confiaré. Job 13:15. Mi nombre es Otto Dietrich Zurlinde.
Uno de mis antepasados, Christophe Turlinde, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Zorndorf. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkel, fue asesinado en la foresta de Marchenoir por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich Zurlinde, mi padre, se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. En cuanto a mí, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud desde el principio. Yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión dé las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piensen mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya que de algún modo soy ellos. Durante el juicio, que afortunadamente duró poco, no hablé. Justificarme entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora, serán muy en breve triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Nací en Marienburg, en 1908. Dos pasiones, ahora casi olvidadas, me permitieron afrontar con valor y aún con felicidad muchos años infaustos: la música y la metafísica. No puedo mencionar a todos mis bienhechores, pero hay dos nombres que no me resigno a omitir: el de Brahms y el de Schopenhauer. También frecuenté la poesía. A esos nombres quiero juntar otro vasto nombre germánico: William Shakespeare. Antes la teología me interesó, pero de esa fantástica disciplina y de la fe cristiana me desvió para siempre Schopenhauer con razones directas, Shakespeare y Brahms con la infinita variedad de su mundo. Sepa quien se detiene maravillado, trémulo de ternura y de gratitud ante cualquier lugar de la obra de esos felices, que yo también me detuve ahí. Yo, el abominable. Hacia 1927 entraron en mi vida Nietzsche y Spengler. Observa un escritor del siglo XVIII que nadie quiere deber nada a sus contemporáneos. Yo, para libertarme de una influencia que presentí opresora, escribí un artículo titulado Abrechnung mit Spengler, en el que hacía notar que el monumento más inequívoco de los rasgos que el autor llama fáusticos no es el misceláneo drama de Goethe, sino un poema redactado hace 20 siglos, el de Rerum Natura. Rendí justicia, empero, a la sinceridad del filósofo de la historia, a su espíritu radicalmente alemán, Kerndeutsch, militar. En 1929 entré en el partido. Poco diré de mis años de aprendizaje. Fueron más duros para mí que para muchos otros, ya que, a pesar de no carecer de valor, me falta toda vocación de violencia. Comprendí, sin embargo, que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que ese tiempo, comparable a las épocas iniciales del Islam o del cristianismo, exigía hombres nuevos. Individualmente, mis camaradas me eran odiosos. En vano procuré razonar que para el alto fin que nos congregaba no éramos individuos. Aseveran los teólogos que si la atención del Señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano, que escribe, ésta recaería en la nada, como si la fulminara un fuego sin luz. Nadie puede ser, digo yo, nadie puede probar una copa de agua o partir un trozo de pan sin justificación. Para cada hombre, esa justificación es distinta. Yo esperaba la guerra inexorable que probaría nuestra fe. Me bastaba saber que yo sería un soldado de sus batallas. Alguna vez temí que nos defraudaran la cobardía de Inglaterra y de Rusia. El azar, o el destino, tejió de otra manera mi porvenir. El 1 de marzo de 1939, al oscurecer, hubo disturbios en Tilsit que los diarios no registraron. En la calle detrás de la sinagoga, 2 balas me atravesaron la pierna que fue necesario amputar. Días después, entraban en Bohemia nuestros ejércitos, cuando las sirenas lo proclamaron. Yo estaba en el sedentario hospital tratando de perderme y de olvidarme en los libros de Schopenhauer. Símbolo de mi vano destino, dormía en el borde de la ventana un gato enorme y fofo. En el primer volumen de Parerga un Paralipómena, releí que todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte, han sido prefijados por él.
Así, toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esa teleología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad. Qué ignorado propósito, cavilé, me hizo buscar ese atardecer, esas balas y esa mutilación. No el temor de la guerra, yo lo sabía. Algo más profundo. Al fin creí entender. Morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud. Batallar en Éfeso contra las fieras es menos duro, miles de mártires oscuros lo hicieron, que ser Pablo, siervo de Jesucristo. Un acto es menos que todas las horas de un hombre. La batalla y la gloria son facilidades. Más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. El 7 de febrero de 1941 fui nombrado subdirector del campo de concentración de Tarnovich. El ejercicio de ese cargo no me fue grato, pero no pequé nunca de negligencia. El cobarde se prueba entre las espadas. El misericordioso, el piadoso, busca el examen de las cárceles y del dolor ajeno. El nazismo intrínsecamente es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre que está viciado para vestir el nuevo. En la batalla esa mutilación es común, y esa mutación también, entre el clamor de los capitanes y el vocerío. No así en un torpe calabozo donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa piedad. No en vano escribo esa palabra. La piedad por el hombre superior es el último pecado de Zaratustra. Casi lo cometí, lo confieso, cuando nos remitieron de Breslau al insigne poeta David Jerusalem. Era este un hombre de 50 años, pobre de bienes de este mundo, perseguido, negado, vituperado. Había consagrado su genio a cantar la felicidad. Creo recordar que Albert Sergel, en la obra Dichtung der Zeit, lo equipara con Whitman. La comparación no es feliz. Whitman celebra el universo de un modo previo, general, casi indiferente. Jerusalem se alegra de cada cosa, con minucioso amor. No comete jamás enumeraciones, catálogos. Aún puedo repetir muchos hexámetros de aquel hondo poema que se titula Che Yang, pintor de tigres, que está como rayado de tigres, que está como cargado y atravesado de tigres transversales y silenciosos. Tampoco olvidaré el soliloquio Rosencrantz habla con el ángel, en el que un prestamista londinense del siglo XVI vanamente trata al morir de vindicar sus culpas sin sospechar que la secreta justificación de su vida es haber inspirado a uno de sus clientes, que lo ha visto una sola vez y a quien no recuerda, el carácter de Shylock. Hombre de memorables ojos, de piel cetrina, de barba casi negra. David Jerusalem era el prototipo del judío sefardí, si bien pertenecía a los depravados y aborrecidos Ashkenazim. Fui severo con él. No permití que me ablandara ni la compasión ni su gloria. Yo había comprendido hace muchos años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de un infierno posible. Un rostro, una palabra, una brújula, un aviso de cigarrillos podrían enloquecer a una persona si ésta no lograra olvidarlos. ¿No estaría loco un hombre que continuamente se figurara el mapa de Hungría? Determiné aplicar ese principio al régimen disciplinario de nuestra casa y, a fines de 1942, Jerusalem perdió la razón. El 1 de marzo de 1943 logró darse muerte. Ignoro si Jerusalem comprendió que si yo lo destruí fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera un judío. Se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él. Yo, de algún modo, me he perdido con él. Por eso fui implacable. Mientras tanto, giraban sobre nosotros los grandes días y las grandes noches de una guerra feliz. Había en el aire que respirábamos un sentimiento parecido al amor. Como si bruscamente el mar estuviera cerca, había un asombro y una exaltación en la sangre. Todo en aquellos años era distinto, hasta el sabor del sueño. Yo, quizá, nunca fui plenamente feliz, pero he sabido que la desventura requiere paraísos perdidos. No hay hombre que no aspire a la plenitud, es decir, a la suma de experiencias de que un hombre es capaz. No hay hombre que no tema ser defraudado de alguna parte de ese patrimonio infinito,
Pero todo lo ha tenido mi generación, porque primero le fue deparada la gloria y después la derrota. En octubre o noviembre de 1942, mi hermano Friedrich pereció en la segunda batalla del Alamein, en los arenales egipcios. Un bombardeo aéreo, meses después, destrozó nuestra casa natal. Otro, a fines de 1943, mi laboratorio. Acosado por vastos continentes, moría el Tercer Reich. Su mano estaba contra todos y las manos de todos contra él. Entonces, algo singular ocurrió, que ahora creo entender. Yo me creía capaz de apurar la copa de la cólera, pero en las heces me detuvo un sabor no esperado, el misterioso y casi terrible sabor de la felicidad. Ensayé diversas explicaciones, no me bastó ninguna. Pensé, me satisface la derrota porque secretamente me sé culpable y solo puede redimirme el castigo. Pensé, me satisface la derrota porque es un fin y yo estoy muy cansado. Pensé, me satisface la derrota porque ha ocurrido, porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son, que fueron, que serán. Porque censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo. Esas razones ensayé hasta dar con la verdadera. Se ha dicho que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Ello equivale a declarar que no hay debate de carácter abstracto que no sea un momento de la polémica de Aristóteles y Platón a través de los siglos y latitudes. Cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. También la historia de los pueblos registra una continuidad secreta. Arminio, cuando degolló en una ciénaga las legiones de Varo, no se sabía precursor de un imperio alemán. Lutero, traductor de la Biblia, no sospechaba que su fin era forjar un pueblo que destruyera para siempre la Biblia. Christoph zur Linde, a quien mató una bala moscovita en 1758, preparó de algún modo las victorias de 1914. Hitler creyó luchar por un país, pero luchó por todos, aun por aquellos que agredió y detestó. No importa que su yo lo ignorara. Lo sabían su sangre y su voluntad. El mundo se moría de judaísmo y de esa enfermedad del judaísmo, que es la fe de Jesús, nosotros le enseñamos la violencia y la fe de la espada. Esa espada nos mata, y somos comparables al hechicero que teje un laberinto y que se ve forzado a errar en él hasta el fin de sus días. O a David, que juzga a un desconocido y lo condena a muerte, y oye después la revelación, tú eres aquel hombre. Muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo orden. Ahora sabemos que Alemania era una de esas cosas. Hemos dado algo más que nuestra vida. Hemos dado la suerte de nuestro querido país. Que otros maldigan y que otros lloren. A mí me regocija que nuestro don sea orbicular y perfecto. Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos. Nosotros, que ya somos su víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? Lo importante es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria, la injusticia y la felicidad no son para Alemania, que sean para otras naciones. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Miro mi cara en el espejo para saber quién soy, para saber cómo me portaré dentro de unas horas cuando me enfrente con el fin. Mi carne puede tener miedo. Yo, no.